Banco de América Central Credomatic presenta Opiniones. Estamos ya en nuestro espacio Opiniones, gracias por esperarnos. Hemos estado haciendo algunas evaluaciones respecto al tema del fallo de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional en el tema electoral, las reformas que va a traer esto y otras reformas que ya vienen planteándose para el proceso electoral próximo que en 2012 permitirá las elecciones de alcaldes y diputados y posteriormente en 2014 la elección presidencial. Para hablar precisamente del impacto que tienen todas estas cosas a ese proceso electoral, está como invitado esta mañana el presidente del Tribunal Electoral, Eugenio Chicas, a quien agradecemos su presencia y como siempre le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, don Eugenio. No, gracias por la oportunidad y un saludo al pueblo salvadoreño que está atento de este importante programa. Gracias. La resolución de la Corte, que si bien es cierto, es un tema que se venía discutiendo del conocimiento de los partidos políticos, ha generado muchas reacciones. Y quiero conocer la suya, primero como presidente del tribunal, y qué le va a traer a este proceso electoral realmente esa resolución. Bueno, en primer lugar decir que la resolución obviamente es polémica, es controversial, pero desde el punto de vista institucional lo que podemos decir es que hay que cumplir la ley. La Corte se ha pronunciado, podría parecernos o no su pronunciamiento, pero hay un marco constitucional en nuestro país que establece claramente la independencia de poderes y en ese sentido es respetable, atinente, más allá de las conveniencias o inconveniencias, respetar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y no solo respetarlo, sino generar y buscar los mecanismos de aplicación que aseguren el cumplimiento de la ley. En ese sentido, yo creo que sencillamente estamos ante un nuevo escenario político electoral y a los partidos políticos y a las instituciones del Estado que como el tribunal tenemos que ver con estas cosas electorales, pues lo que nos corresponde es aplicar la ley. En ese sentido creo que el escenario que se abre es el de precisamente ver los impactos que tendrá en la organización electoral para adecuar la organización electoral al nuevo fenómeno y momento político en primer lugar, y en segundo lugar también los partidos políticos mismos tendrán que hacer sus ajustes para asegurar que en las nuevas condiciones se pueda participar en debida forma en nuestros eventos electorales. ¿Y comparte usted, estando al mando del Tribunal Electoral y trabajando desde hace muchos años en esto, comparte la visión de la Corte al declarar que ese proceso con el cual elegimos diputados no es equitativo, no es el más adecuado? ¿Cómo lo interpretan en el tribunal? Yo creo que sencillamente a nosotros nos corresponde cumplir la ley, o sea, como tribunal no nos corresponde pasar a valorar los contenidos de cómo la Corte Suprema arribó a eso, sino sencillamente porque creo que no debemos de sumarnos con evaluaciones a cierta corriente que está habiendo en el país que busca, me parece, y es peligrosa, desestabilizar la institucionalidad cuando alguien dice, bueno, no se puede acatar ese fallo no está aplicado a una norma o a la otra. Eso creo que es muy peligroso. O sea, a partir de los acuerdos de paz nosotros nos hemos comprometido a crear una nueva institucionalidad en el país y en ese sentido yo no solo puedo aceptar los fallos que me gustan y no los que no me gustan de la Corte Suprema de Justicia, con eso no estoy rechazando lo que ella ha planteado, no, sencillamente la Corte Suprema de Justicia nos ha planteado un nuevo escenario político y nos tenemos que adecuar a ese escenario político. ¿Qué implicaciones tiene? Una de las implicaciones es precisamente la necesidad de territorializar más y mejor el sistema electoral y la política en el país. ¿Qué significa territorializarlo? Significa precisamente contactar más y mejor con la gente, que el ciudadano, la ciudadana, los electores, las electoras se identifiquen más y mejor con el sistema político, con el sistema electoral, con las instituciones del país, y en esa misma dirección yo creo que precisamente el tema del voto residencial encaja perfectamente. Se vienen a complementar, ¿no? Se encaja perfectamente porque fíjese que
En la medida que entremos ya hoy al tema de las candidaturas más individualizadas en este caso, y digo individualizadas porque de acuerdo a cómo ha sido planteada la reforma, hoy el electorado tendrá mayor claridad y conciencia de quiénes son sus candidatos o candidatas. Claro, en la medida que estos candidatos y candidatas tengan un mapa político en cada circunscripción electoral, en lo que se refiere a lo legislativo, ya que, por ejemplo, en este tema legislativo, la circunscripción, de acuerdo a la ley, la determina un departamento. Entonces, ese candidato, esa candidata necesita un mapa político para poder relacionarse mejor con el electorado. Y ese mapa político puede estar dado perfectamente por sectores electorales, por segmentos electorales, donde pueda administrar mejor su trabajo de campaña. Para crear esto, ¿el tribunal va a participar o no le compete o va a hacer una propuesta para esa reforma? Esa reforma le corresponde obviamente a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa puede o no escuchar al Tribunal Supremo Electoral. Lo idóneo es que tengamos un rango de comunicación muy cercano, porque en esto vamos a tener situaciones, por ejemplo, como el diseño de una papeleta. Actualmente la papeleta que tenemos en el sistema electoral de El Salvador es muy simple, la ciudadanía la conoce, son banderas de partidos políticos. Hoy, de acuerdo a la reforma, puede haber distintas variantes. Una variante, por ejemplo, lo hemos venido viendo en el sistema electoral de otros países, es, por ejemplo, una papeleta bastante ampliada donde pueden haber dos variantes. Una es que aparezcan las fotografías de los candidatos y candidatas. Otra, que no aparezcan las fotografías, sino solamente los nombres. Los nombres. Por ejemplo, si aparecen las fotografías, nosotros podríamos decir San Salvador. San Salvador elige actualmente 25 diputaciones. Si son 7 partidos políticos en contienda, más las candidaturas independientes que puedan surgir, eso nos daría una papeleta donde van a aparecer solo de los partidos políticos 175 fotografías. Solo de los partidos políticos. Luego, ¿cuántas candidaturas independientes? No lo podemos establecer, pero obviamente podrá rondar las 180 fotografías, la papeleta, para el departamento de San Salvador, y las personas tendrán, ya sea por fotografía o por nombre, que marcar. Eso a su vez plantea otras variantes, es que la tienen algunos sistemas electorales, y es que el elector tiene dos prerrogativas. Una prerrogativa es que marque por las personas del partido político que mejor le parezcan, o sea, que ordena su lista, u otra prerrogativa es que haga voto lista. Eso también la ley lo permitiría, no reñiría con el marco constitucional, o sea, un elector llega y dice, bueno, voy a escoger las candidaturas que me parecen del partido político que corresponde, o sencillamente digo, marco lista y voto por el orden así como están las candidaturas. Existen esas dos prerrogativas. Otro tema importante, por ejemplo, es el tema de las regulaciones que se deban establecer para la inscripción de candidaturas independientes. O sea, eso, claro, es un tema legislativo. Nos interesa como Tribunal Supremo Electoral porque esto es lo que puede marcar la diferencia respecto a la calidad de las candidaturas, para que efectivamente se cumpla el principio de candidaturas independientes. Por ejemplo, una normativa que tienen algunos países es que personas que han renunciado a un partido político